¿Qué ha habido, people? El día de hoy tenemos un invitado de lujo también. Es un chef internacionalmente conocido. Ahorita nos platicará esta experiencia que tuvo. Él le cocinó al Papa. Pero sin más preámbulo, chef Marco Antonio, bienvenido. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes y compartir la experiencia de nuestra cocina y sobre todo el orgullo de ser texcocanos. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Justo a mí me gusta empezar la charla con un dato curioso. Ajá. Cuéntanos, ¿cómo te fue en La Paz, Bolivia? Híjole, pues en La Paz, Bolivia, pues lo primero me impresionó su cultura, porque tienen muy arraigados sus usos y costumbres, los hermanos de La Paz. La altura no es nada favorable. Bueno, nosotros también estamos a ciertos niveles, pero allá están todavía más altos que nosotros, entonces sí costaba trabajo hacer algunas cosas. Por ejemplo, el correr no era muy complicado, pero en la cuestión gastronómica nos fue muy bien. La ciudad de La Paz nos acogió con nuestra gastronomía. Ese día preparé pan de muerto. Nos fue muy bien. ¿Cómo fue que llegaste a La Paz? O sea, ¿por qué? ¿Fue una invitación? ¿Fue un concurso? ¿Qué fue? Fue una invitación de parte de Chefs Asociados de América Latina y el Caribe. Okay. Entonces yo pertenezco a esa asociación y entonces desde hace tiempo veían mi trabajo y me decían, chef, ¿te gustaría venir a La Paz? Y yo decía, sí, pero ¿cuándo? ¿No? Me decía, vamos a tener un encuentro de cocina, el primer encuentro de cocina internacional. Y me decían, tienes que traer un platillo representativo. Y pues estaban los chiles en nogada, estaban muchos, ¿no? Pero dije, vamos a hablar del pan de muerto de la zona de la montaña de Texcoco. Eso es algo que no puedo despegar siempre de nuestros orígenes, el llevar nuestra cocina a otros lados y que ellos aprendan de nuestra panadería, por ejemplo, sí. Pues es bien importante. Y algo que me sorprendió es conocer su pan de muerto también, la tantahuagua. Tantahuagua, ¿qué significa? La tantahuagua es niño en brazos. Entonces es un pan literalmente con una cholita y con su bebé. Las guaguas son los bebés, ¿no? Sí. Entonces, y la tantahuagua. Entonces, y no solamente está ese pan ahí, también lo tienen en Ecuador y lo tienen en Perú. Órale, también has estado en Perú, creo. Estuve apenas en Perú, hace 2 meses estuvimos en Perú, estuvimos en Cajamarca, en Jaén. Pero bueno, en La Paz, algo que me llamó la atención fue también en temporada del COVID, ¿no? Sí, fue algo pues complejo, porque desde nuestra salida de aquí de México fue muy, muy complicada, por todos los estándares que teníamos que cumplir, ¿no? Y eso era algo muy importante, porque cuidábamos nuestra integridad y la integridad de todos nuestros hermanos allá, pero se nos dieron las condiciones y pudimos sacar el evento y hacerlo todo muy bien, y la verdad es que me quedé muy sorprendido. Qué padre, pero bueno, estos éxitos no se dieron de la noche a la mañana. Tú tienes 15 años de carrera. Sí, aproximadamente ya. Pero tú eres texcocano. Texcocano. ¿En dónde estudiaste la primaria? En la Nezahualcóyotl. Bueno, en el centro escolar. Sí, en el centro escolar, en el turno vespertino. ¿Cuántos años tienes? Yo 40 años. 40 años, mira, yo soy más grande que tú. Sí. Yo tuve la fortuna de que me diera clases la maestra Delfina. Fíjate. Cuando empezaba a dar clases justo la maestra Delfina, nuestra gobernadora. Sí, nuestra gobernadora. Me dio clases a mí. Mira. Y justo ahí en el centro escolar. En el centro escolar. Mira, sí. Qué padre. Sí, ¿Qué anécdota te acuerdas de ahí de esa? Pues es que jugar en el recreo con los botes de futsal, ¿no? Claro, en lugar de balón. En lugar de balón, las enchiladas que te las daban en el papel de estraza. Sí, no nada de platito ni nada. Nada de platito, ¿no? Y eso era algo muy padre, porque no lo he visto en otro lado. Y ahí en el centro escolar, pues era muy padre. Los baños de atrás del sexto, hasta atrás, ajá, las leyendas que se contaban, ¿no? De lo que ve ahí y todo eso, pues era, como niño, pues es muy importante, ¿no? Era padrísimo. Fíjate, ahorita que te hago la pregunta, se me vino a la mente, fue el festival del 15 de septiembre aquí en la escuela de mis hijos. Uh-huh. Y pues ya llevábamos varios años en el cual no había un baile folclórico, uh-huh, por parte de la escuela. O sea, que los niños aprendieran ballet, uh-huh, y pues como que se iba perdiendo. Uh-huh. Y yo me acuerdo mucho de la neta que justo en el Día de las Madres o cualquier evento importante, hacíamos un bailable. Se hacían los cuadros artísticos, y eso era algo muy bonito también, que se va perdiendo, ¿no? Como acabas de decir. Y qué bueno que lo están retomando de nuevo, sí, porque las clases de música también eran parte fundamental de estudiar ahí. Era la clase de música, esa no era de cajón. El arte, tal cual. Entrar al auditorio Cuauhtémoc, ¿no? Que sí es Cuauhtémoc, si no mal recuerdo. Era algo muy bonito, porque
solamente en eventos especiales llegabas a ese auditorio, te sentabas en las butacas, era muy bonito. ¿Ahí ya te imaginabas o ya sentías ese gusto por la cocina? Pues mi mamá nos enseñó a cocinar desde niños. Mi mamá siempre nos inculcó el saber cocinar, saber lavar, saber planchar, o sea, hacer el aseo de la casa, porque nos decía que no sabíamos dónde nos iba a llevar la vida y que al menos teníamos que saber hacer esas cosas. Tener las herramientas. Para poder estar bien y sabernos ganar un pan y todo. ¿Y eras bueno en la cocina desde chiquito? Híjole, no, es que recuerdo nos tocaba un domingo. A cada mis hermanos nos tocaba un domingo hacer el desayuno y la comida y así de, híjole, pero yo soy un niño. Decía mi mamá, pero es que tienes que aprender. Y me acuerdo, pues que pues en la mañana pues eran los huevos revueltos, porque otra cosa, pues no. Pero fíjate, puede sonar como sencillo, pero pone a un niño de 10, 12 años a hacer un huevo revuelto, te va a decir se me quema o me quemo. Me quemo, ¿no? Y después en la comida, me acuerdo mi primer platillo fueron verdolagas, ¿no? Con costillita de puerco y así. Ese está buenísimo. No, y ese me trae muchos recuerdos, ¿no? De mi infancia. Entonces te digo, no era así buenísimo, pero porque pues no sabía limpiar bien las verdolagas, güey. Y pues también tiene su chiste. También tiene su chiste y ya pues me decían, oye, es que esto tienes que hacerlo de esta manera, tienes que ir cuidando esto, y entonces pues ahí va aprendiendo uno desde niño. Claro, que tú eres de Texcoco, pero de una comunidad, no tan conocida, de hecho el nombre ahorita se me olvidó, ¿cuál es el nombre? San Dieguito Xochimancan. Xochimancan, fíjate, no es que no sea conocido, sin embargo no es tan conocido. Sí, ¿no? Cuéntanos un poquito. Yo soy originario de San Dieguito Xochimancan. Bueno, mi familia es originaria aquí del barrio de San Juanito. Okay. Nosotros vivíamos en Allende 401, sí, entre Degollado y Allende. Claro. Ahí vivimos, ahí mi infancia la pasé entre aquí y San Dieguito, ¿no? Sí. Entonces pues, tengo muchos recuerdos de la estación del tren y toda esa parte. Ahí jugábamos y le decíamos el hoyo, por supuesto, ahí. Entonces era muy bonito. Y ya en San Dieguito, pues digamos que también fue parte importante porque justamente está Texcotzinco, la zona arqueológica. Y yo cuando llegué a vivir allá le decía a los chicos de ahí, a los niños, oye, ¿qué hay ahí? Nada. Oiga, pero se ve muy bonito, ¿no? O sea, no hay ese arraigo, ¿no? Ahorita pues ya tenemos muchos el interés de nuestra comunidad y sobre todo preservar la zona arqueológica, lo que se tiene, ¿no? Desde los ancestros. Que digo, para poner en contexto un poquito a la gente que nos ve, está el cerro de Texcotzinco, donde está los baños de Netzahualcóyotl, ¿no? Que si no, bueno, tú corrígeme si me equivoco. Yo me acuerdo cuando tenía 8 años y subíamos al cerro a los baños, no estaban descubiertos todos estos vestigios que ya encontraron ahorita y que la verdad lo viste muy bonito, ¿no? Sí. Y San Diego Xochimancan está como en la parte de atrás, sí, en las faldas del cerro. Sí, de hecho, Xochimancan es lugar de los que ofrendan las flores. Okay. Entonces ahí era el jardín botánico de Netzahualcóyotl. Entonces los Xochimanques fueron los que habitaron ahí. Entonces sí, fíjate que lo que decías, no es un pueblo muy conocido, pero que sí tiene su historia, ¿no? Claro. Los Xochimanques eran de los más importantes que había porque se tenía que ofrendar la flor a Tonantzin-Tlali, ¿no? A la madre tierra, y eso es algo muy bonito. Y pues San Dieguito pues sí está en las faldas de Texcotzinco, ¿no? Y ahora que está también pegadita a San Miguel Tlaixpan, sí, a Tlaminca. Compartimos el cerro pues por supuesto con Tlaminca. Entonces las dos comunidades somos las que velamos por la integridad de ese y que la verdad está súper bien cuidado. Digo, a lo mejor no ha tenido igual como el empuje o esa no sé cómo llamarlo, como esta publicidad para que más gente lo conozca, pero eso ha permitido que se mantenga también en buen estado. Sí, eso es algo muy importante, que tenemos la fortuna, ¿no? De poder subir, ir a correr, ir a hacer un día de campo ahí y sin problema alguno y con toda la responsabilidad recoger nuestra basura, provocar no hacer tantos fogatas y todo eso es algo muy bonito. Que actualmente inclusive ya tiene también sus botes de basura. Y recuerdo también a los 8 años también subía, si no había, pero pues la gente no subía tanto, o si subiera yo recojo mi basura, etcétera, ¿no? Y ahorita en estos tiempos de lluvia, cuando éramos niños, nos gustaba mucho meternos en las milpas, porque cuando barbechaban o llovía, los chapulines, pero encontrábamos los ídolos, las figuras de... claro. Entonces aprovechábamos esas temporadas porque justamente la lluvia nos permitía encontrar y justamente íbamos, mis papás tenían borregos y nos mandaban, ¿no? A mis hermanos y a mí. Sí. Entonces ahí era propicio para que buscábamos, o cerca de los hormigueros, ahí se encontraban las figuritas. Entonces eso es muy bonito. Está padrísimo. Fíjate, ahorita venía platicando con mi hijo y me decía, abrieron un restaurante acá que se llama Malinche. Y me dijo, oye papá, ¿te acuerdas de la Malinche? Ella era la que era la
la mujer que traicionó al pueblo, bla, bla. Y me empezó a platicar lo que él sabe de la historia. Y me dijo, oye, ¿y quién eran los de el ejército? La Triple Alianza. La Triple Alianza. ¿No? Y empezó él a platicarme de la historia que él ha aprendido en la escuela. Y a lo mejor te lo enseñan y tú te lo aprendes, pero no entiendes la importancia cultural que tiene Texcoco. Sí. ¿No? Tú ahorita lo estás mencionando, todo lo que hay ahí en San Dieguito, los ídolos y todo esto. Estamos hablando de hace, ¿qué? 800 años, 700 años. Imagínate. Y que, bueno, toda esa cultura, pues ya con la conquista ahí como que se fue, ¿no? Sí, y todavía tenemos esa fortuna, ¿no? Ahorita ya no tengo tanto tiempo de ir a buscar los ídolos, pero seguro que en una de esas oportunidades voy y seguro que vamos a encontrar algo. Y esto lo hacemos con responsabilidad también, ¿no? No fomentamos tampoco el saqueo, ni mucho menos, ¿no? Se puede tal vez malinterpretar, pero nosotros cuidamos mucho esa parte. No, es de una forma, de hecho, se volvió viral apenas una foto de una muchacha que igual que le gustaba caminar, ¿no? Por las calles, no sé si de Atenco, creo que sí. Y justo cuando llueve, pues la misma lluvia hace que se deslave la tierra y de repente ve un tabique y lo voltea y era un ídolo de una figura que no se había encontrado en muchísimos años, ¿no? Que hasta para el Instituto Nacional de Antropología fue como wow, ¿no? Y con las redes sociales lo publicó y dije, mira lo que me encontré, ¿no? Sin el afán de querérselo quedar. Sí. Y ya fue que dijeron, oye, pues ahí puede ver como más cosas, ¿no? Sí, y fíjate que nuestro pueblo San Dieguito pues es muy bonito. La verdad es que a mí me encanta llegar siempre a descansar allá. Es algo que tenemos esa fortuna. Aquí en Texcoco, bueno, tenemos esa fortuna en muchos pueblos. Sí, y de ahí nació tu amor por la cocina ancestral, ¿o fue...? Pues es que yo creo que todo eso va de la mano porque desde niño, ahora, cuando yo entro a la Academia de Lengua y Cultura Náhuatl de Texcoco, me dicen cuál es tu tonal, ¿no? Que desde niño ya vienes marcado por algo de eso. Y a mí desde niño me ha gustado la historia. Entonces, no sé, la vida nos lleva a vivir allá y está justamente, yo digo que a lo mejor el vestigio más importante que tenemos aquí en Texcoco o lo más representativo a nivel ancestral. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver. Y mi mamá también conocía de hierbas tradicionales, medicina tradicional. Entonces, aunado a eso, se fue formando y pues aquí estoy. ¿En qué secundaria ibas? En la Nezahualpilli, en la técnica. En la técnica, que también hay que hacer. Aquí en San Martín, sí. Entonces ahí estudié. ¿Y ahí te dieron algún taller o algo? Fíjate que algo curioso de ahí, yo estudié mecánica automotriz. Ahí en el ¿Y taller. en algún momento tú pensaste, por ejemplo, voy a ser ingeniero mecánico, o pensaste en algún otro sueño que no fuera ser chef? Fíjate que yo tomé mecánica automotriz porque también estaba dibujo industrial. A mí me gustaba dibujar en ese entonces. Okay. Entonces tomaba esas dos, pero yo decía, bueno, voy a tener un carro algún día, tengo que saber mínimo. Pues cómo pasarle Ajá, batería, sí, algo, cambiar, ¿no? las llantas. O las partes importantes, si algo se puede descomponer, algún posible, no sé. Entonces por eso también tomé la decisión de tener esa carrera técnica de mecánica automotriz. Yeah. Entonces pues fue bonito también, fue una parte de mi vida que en la secundaria pues es muy fundamental y pues me gustó mucho estar ahí. ¿Y en ese momento ya pensabas en dedicarte a la cocina o a otra cosa? Pues en ese momento todavía yo quería estudiar relaciones internacionales. Okay. O sea, la cocina siempre estaba ahí, pero yo quería ser así, de tener esa carrera. Pero pues ya la vida me fue llevando a donde... ¿De la secundaria pasas a la prepa? Pasé a la prepa. ¿En qué prepa estás? A la prepa 100. ¿En la prepa 100? Ajá. Allá por la... Bueno, ahora el Soriana. El Soriana. Antes era la Comer. Antes la Comer, ¿no? Ahí estudié en la prepa 100. Entonces sí, ahí ahí ya va un poquito más aclarándose sí, el panorama, sí, ¿no? El panorama. Ya vas teniendo así como que, a ver, tenemos esto y te gusta esto, entonces... ¿Cómo decides estudiar o cómo decides dedicarte a la cocina? Porque estábamos en ese proceso y mi papá me dice, a ver, tienes que decidir, ya va a ser un paso muy importante y tienes que saber a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Sí. Porque también, pues, yo estaba en un grupo folclórico de danza. Okay. Entonces, imagínate, pues, todavía estando en el grupo folclórico, duré 7 años ahí. Yeah. Entonces, pero, como te digo, las cosas se van dando y una cosa tiene que ver con la otra. Sí. La danza, pues, nos llevó a recorrer varios lugares y a probar comidas
de los lugares. De los ¿no? lugares. Y comida típica, porque justo es lo que lleva el folclore. Exacto, ¿no? Y la música, la danza. Entonces a mí también me gustaba la música. Hay una banda en el pueblo que se llama Banda Sandy, y en esa banda con el fundador Don Max iba a tomar clases de trombón. Okay. Y ya tomaba clases, me acuerdo que eran los miércoles, y después ya me decían, vamos a la tocada, ¿no? Y ya me iba con ellos. Entonces, imagínate, la danza, la música. Siempre conectado al arte. Sí, entonces la cocina, la historia. Entonces yo decía, bueno, ya estuve en esos ramos y creo que todo me está empujando a la cocina, porque todo tiene que ver. Entonces, en una fiesta no puede haber música, la comida, o sea, todo. O sea. Definitivo. Fíjate que, contando una anécdota rápida, mi suegra, su hermana y su familia son de Zacatecas. Ajá. Se fueron a Zacatecas a una boda. Y en la boda no les dieron de cenar. Y todo el mundo terminó como enojado, molesto. Sí. La fiesta no fue como una fiesta como tal. Sí. Porque faltó el ingrediente especial que era la cena, ¿no? Como dices tú ahorita, no puede haber una fiesta sin comida. Sí. Y sí, literal, en esa experiencia fue malísima, ¿no? Pero bueno. Sí, y así es como se va gestando, ¿no? Y con los conocimientos de mi mamá, porque mi mamá siempre me decía, mira, esto se hace así. Si vas a preparar, no sé, albóndigas se hacen de esta manera. El chile se hace así, tienes que tatemar, tienes que asar, tienes que freír. O sea, me iba explicando, ¿no? Uh-huh. A diferencia de muchos, bueno, siempre también las abuelas son muy importantes. Y también pues me acuerdo cuando mi abuelita María hacía sus chiles, ¿no? Y en un bowl de estos de plástico levantaba sus claras. Yo decía, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo le haces, no? Y me acuerdo era un trébol y en ese levantaban sus claras, y yo así de, pues ahora es más complicado, pero antes lo hacían de esa manera. Ajá. Y yo veía cómo capeaban todo eso. Entonces siempre esos aromas han estado presentes, y yo creo que esos dos pilares, mi mamá y mi abuela, fueron importantes, ¿no? Igual lo de mi abuelo Teodoro, que tenía sus pulquerías aquí en Texcoco, también yo creo que eso va ligando más a esta parte gastronómica. Ya. De identidad. Ahora, ¿estudiaste gastronomía? Sí, estudié gastronomía, estudié en la Escuela Nacional de Gastronomía, y ahí fue donde ya me fui encaminando, ¿no? Entonces, todos vamos con la idea de hacer cocina internacional, pero me decían, oye, es que a ti te queda súper bien la salsa, te queda bien todo lo que haces de cocina tradicional. O sea, lo demás sí, pero dice, como que te vemos más enfocado a esto. Yo así de, no, yo no quiero, no. Yo decía que quería estudiar cocina internacional, pero volvemos a lo mismo, o sea, todo me fue llevando. Claro. Y como todo estudiante de cocina, cuando sales de la escuela, de la carrera, pues quieres poner tu restaurante. Sí. Pero la vida me fue llevando a otro camino. Ajá. Entonces fue algo bien interesante. ¿Qué hiciste saliendo? O sea, ¿cuál fue tu primer proyecto, tu primer empleo, tu primer trabajo? Yo ya trabajaba. Uno de mis maestros, el chef Hugo, él, pues más o menos es 2 años más grande que yo, pero él ya tenía su banquetera. Entonces yo me iba ya a trabajar con él. Y él también me fue formando, me fue diciendo, haz esto. Y es de la vieja escuela, y fíjate cómo lo haces, porque ya no te voy a volver a repetir. No era de que podías apuntar, era ver, trabajar. Y así vas a aprender. Y generar, ¿no? Y yo así de, sí, está bien, chef, ¿no? Y le agradezco mucho también a él, porque fue el que también me fue formando a esa vieja escuela. Y bueno, estuve trabajando con él. Después estuve en el restaurante El Rojo, en Tezoyuca. Entonces ahí estuve también. Y ahí me fui formando en los laboratorios de la cocina. Y aquí en Texcoco también estuve en algunos restaurantes. Pero pues aquí estamos, ¿no? ¿Y en la academia cuándo empezaste a dar clases? No, en la Academia de Lengua y Cultura Náhuatl, yo iba a aprender náhuatl. De hecho, okay. A mí me gusta. Y de cuando voy a algunos lugares, cuando puedo, me presento en nuestra lengua materna. Entonces eso es importante. Y ahí era para formarme con ellos. Que la verdad se escucha bien bonito. Digo, tuvimos la oportunidad ahorita de coincidir en este proyecto que está organizando el Colegio de Gastronomía de la Academia de Historia y Arte, del profesor Contla. Sí. Que digo, me honra pertenecer a esta academia. Sin embargo, este proyecto, que aparte de que es bastante ambicioso, yo me enamoré en cuanto me lo presentó Edith y me dijo, vamos a tener estos temas. Y yo dije, wow, está padrísimo, porque es algo que
desde chiquitos aprendimos, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo era de que compraba sus litros de escamoles. Y era por temporadas, ¿no? Sí. O de repente traía sus litros de chinicuil. Pero de repente llegaba un señor a la casa a vender aguautla. Y yo así como, ¿qué es eso, no? Y eran bolitas así chiquitas y decía, ¿eso qué es, no? X. Y mi abuelo era muy disciplinado y era todos los días a las 2 de la tarde se comía en su casa, ¿no? O sea, no había otro horario. No había otro horario y no esperaba a nadie más, pero siempre era con sus berros, con sus acelgas, siempre algo verde, ¿no? Sus espinacas, una ensalada en crudo. Me acordé muchísimo porque tú nos diste unos nopales con el camaroncito, ¿cómo se llama? Acosiles. Acocil. Nos los diste con el acocil y a mí me supo tan rico y normalmente pues el nopal no se come crudo. Bueno, no lo comemos crudo, ¿no? Y así era mi abuelo, nopales crudos, los berros crudos, las acelgas crudas, todo lo que fuera crudo. Y así hacía una ensalada, ¿no? Para la ensalada y era hacerte un taco inclusive de ensalada, ¿no? Y de repente, pues mi abuela era la que cocinaba y hacía estas gorditas de aguautle y todo esto. Que también está Miriam, ahí hizo unas gorditas muy, muy ricas. Pero bueno, a lo que iba es... Cuando tú identificas que eres bueno en la cocina, mexicana, también te das cuenta que necesitas como profundizar tanto en el náhuatl como en la historia de la misma cocina. Y se nota tu interés por la cultura. ¿Podrías ahorita nada más presentarte para que te escuchen cómo se...? Bueno, pues yo soy Marco Antonio Cerón Hernández, soy cocinero, gastrónomo y cocinero tradicional de aquí de Texcoco. Y pues me apasiona mucho el representar nuestra cocina tradicional y además también me apasiona el compartir. Sobre todo es esto, ¿no? Y ¿qué les puedo decir? Pues mi carrera gastronómica ha sido fundada con el amor hacia la cocina y al amor para alimentar a los demás. Ahora en náhuatl, como lo dices. Híjole, en náhuatl sí está complicado, pero Negua no toca Marco Antonio Cerón Hernández en Altepeyo, Xochimancan, en Texcoco, Estado de México. Soy Marco Antonio y soy del pueblo de San Dieguito, Xochimancan. Se escucha súper bonito. Y es algo que, desgraciadamente, por toda la conquista que vivimos, todo eso, pues se fueron perdiendo muchas lenguas, ¿no? Sí. Muchos que inclusive se consideran idiomas. Sí, idiomas. Que llegó el punto en el que hasta nos avergonzábamos. E inclusive, si ves a una persona que habla alguna lengua indígena, es como que, ay, ¿no? Sí, y la verdad es que se oye bien bonito, así como se oye de romántico el francés. Ahorita, así como dijiste, se escucha también bien bonito. Teníamos una trabajadora que hablaba también el náhuatl. Ella viene igual de la montaña, pero habla el náhuatl. Digo, no fluido y todo eso, pero se sabe muchas frases, ¿no? Por ejemplo, a mí se me quedó grabado mucho una que llama totonki. ¿No? Y a todo le decía totonki, ¿no? Cualquier cosa. Pero sí hay muchas frases que se oyen muy bonito, ¿no? Que cuando llegas y saludas, o ten cuidado, no sé, o no estés enojado. Sí. ¿No? Hay frases así, digo, ahorita a lo mejor tú te acuerdas de esa, pero hay una frase como vive en paz, o sea, amoroso. Algo importante, por ejemplo, cuando apenas estuvimos en un foro de los derechos humanos para las comunidades indígenas. Y en todos los foros de nuestros hermanos siempre nos presentamos con el permiso de su rostro y de sus corazones, ¿no? Siempre les pides permiso para poderles hablar. Y eso es algo que se nos ha olvidado, el pedirle permiso a las personas para que te puedan escuchar y que abran su mente y abran su corazón. Y siempre decimos, con el permiso de sus rostros y corazones, vamos a hablar. Entonces, imagínate, eso es algo bien bonito, ¿no? Cómo te va conectando. Y se siente cuando lo dices. Sí, ahorita sentí se siente, ¿no? Porque yo también así cuando lo digo se siente y yo creo que eso sería fundamental, que cuando nosotros nos presentemos siempre. Sí, es un valor básico que muchas veces, digo, no todos lo tienen, ¿no? Puedes llegar a un lugar y nadie te saluda, o el que llega no te saluda. Sí. Hasta es, qué grosero, ¿no? Pero cuando llega una persona y que llega saludando a todos, dices, mira qué buena onda, ¿no? O llega y te saluda y no empieza a platicar así de tajo contigo, ¿no? Así, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tu nombre, ¿no? Y empieza una plática con esta frase. Con esta frase, no, hombre. Sí, y fíjate que, como te decía, ¿no? Todo te va ligando a lo mismo. Cuando yo escuché por primera vez esto, con el permiso de su rostro y de sus corazones, sí, o sea, impactado, ¿no? Claro. Como cuando escuchas a las madres de los conventos saludar, decir paz y bien.
sea, cuando dices paz y bien, o sea, no te das, o sea, te das cuenta del fondo de las palabras hasta que las tienes de ahí. Paz y bien. Entonces, eso es bien bonito cuando vamos con las madres a Chiconcuac. Paz y bien, hermano. Paz y bien, chef. Paz y bien, madre. Entonces, es muy bonito, ¿no? Eso. Todas esas frases creo que nos van marcando en nuestra vida. El lenguaje, digo, nos ayuda muchísimo a comunicarnos, a entender muchas cosas, a explicar muchas cosas. Sin embargo, hay veces que descuidamos esta parte, ¿no? Que es fundamental, para entablar una relación social o una plática. Una plática, incluso, ¿no? ¿sí? Es padrísimo. Y justo era algo que me hacía mucho énfasis. Se llama Olivia. Y esta Olivia me decía, es que el náhuatl cuida mucho eso, ¿no? Sí. El que sea un intercambio de palabras, pero respetuosamente. Pero respetuosamente, ¿no? sí, tú le puedes decir, Istelolo, Cocualto, ¿no? Qué bonitos ojos tienes. Y así como que, qué padre. Ajá. O sea, pero no le estás diciendo nada feo, ni en doble sentido, ¿no? Es directo, pero el respeto. Y eso es algo muy bonito. Cuando yo estaba con el maestro Roberto, que es el que me empieza a enseñar el náhuatl, le mando un saludo porque ahorita un poquito delicado de salud, espero que se mejore pronto. Y él me decía, es que el náhuatl es filosófico, es poético, o sea, tiene diferentes formas de que tú lo veas. Una sola frase y yo me quedaba, pues sí, tiene razón. O sea, tú puedes decir lo mismo, pero tiene diferentes. Y yo me quedaba así, sí, tiene razón. Y algo que recuerdo mucho, ¿no? Y siempre cuando me dicen, es que lo hice así igual, ¿no? Y nos enseñaron que era la mujer dormida. Y cuando es blanco, Sowat, mujer, la mujer blanca. Ok. Y me queda así, ¿no? Pues tiene razón. La mujer dormida. El aprender, ¿no? La identidad de nuestro Texcoco, porque aquí era el náhuatl más puro que se hablaba en los tiempos de Nezahualcóyotl. De hecho, todos los gobernantes, los soberanos mandaban a sus hijos aquí a que se formaran. Aquí era la meca de la educación en época ancestral. Y que nosotros no sigamos ese ejemplo, como que sí. Claro, pues los poemas de Nezahualcóyotl son internacionalmente conocidos, ¿no? Eran muy bonitos. Hay el pájaro, el canto del Cenzontle, ¿no? Que es como el más conocido, que se hizo conocido porque inclusive estaba en el billete de 100. Y eso es algo muy bonito. Entonces, cuando me empiezo a adentrar también esta parte del náhuatl, pues también me sirve para la cocina. Claro. Entonces, fíjate, comentándote esta anécdota del Iztaccíhuatl, fui a San Pedro Nechapa, en las faldas del volcán. Okay. Contacté es del Estado de México. Del Estado de México, en la Meca. Okay. Entonces conocí a unas cocineras, se llaman Las Comadres. Okay. Y ellas tienen allá su negocio por Paso de Cortés. Entonces les dije una vez, oigan, yo quiero ir a recolectar hongos allá a su zona. Y me llevaron a recolectar hongos. Y me platicaba don Beto, que es el nanacatero de allá, que él cuando era niño se encontró a la Volcana, y que era una mujer muy blanca y muy alta. Y le enseñó, me compartió unos hongos que le dicen los niños. Dice que al principio de la temporada él se los come para que tenga la energía de poder andar allá. Y sí parecía niño, o sea, yo agotado y él para acá. Y yo decía, a ver, vamos, antes, está interesantísimo. Nanacatero, ¿qué es nanacatero? Es la persona que recolecta los hongos. Ok. Entonces... Ahora, nanacatero es náhuatl o... Náhuatl, ajá. Nanacatero. Nanaca es pues, el hongo, que es carne en náhuatl. Que es como carne. Ajá, y recordemos cuando éramos niños, nuestros guisos, al menos los de aquí. Las setas, los y es que por ejemplo, si comías pancitas, era un sabor diferente. Pues eso era nuestra carne. Claro. Comías clavitos, comías cepamiles, comías los soletes. O sea, cada uno tenía un sabor distinto, ¿no? O las escobetas o patitas de pájaro en otros lados, los pambazos, las quetas. Eso se digo, yo no me sé los nombres así como tú lo sé, pero supongo que todos son diferentes estilos o tipos de hongos. Diferentes tipos de hongos que encontramos aquí en el Monte Tlaloc. Mira, ahora, regresando un poquito a la mujer blanca. Yo quiero imaginarme que el señor tuvo como una visión de la mujer blanca, que en teoría es como la Iztaccíhuatl. Ajá, me llaman Rosita. Rosita. Ajá, se llama la volcana, se llama Rosita. Okay. O la nombran Rosita a ellos. Y dice que cuando era niño, ella lo llevó, dice, justamente allá en el Iztaccíhuatl, donde ya no hay nada, había un árbol y en ese árbol estaban los hongos que ella me regaló y que me dijo que yo tenía que compartirle a la gente para que ellos conocieran este conocimiento ancestral, ¿no? Y cuando yo los tengo, me los lleno una hoja de totomoslo, una hoja de maíz seca.
y todavía los conservo ya en mi casa. Me dijo que esos son medicinales y cuando tuviera algún dolor de los pies y algo así, que los pusiera yo en alcohol y que ese alcohol me iba a ayudar a que se restableciera que no teniera ese dolor. Y pues yo me quedé sorprendido porque, yo dije, él se los come. Y a ti te lo está dando en una solución, ¿no? Y porque dice, pues es que yo me los como. También, de hecho hay un ingrediente que psilocibina, creo que se llama, ¿no? Ajá. Que es cuando tiene como alucinógeno el hongo, sí. ¿no? Y que también se volvió muy famoso por Santa Sabina y Oaxaca y los hongos alucinógenos, etcétera, ¿no? Pero no es que solamente el conocimiento ancestral de los hongos esté en Oaxaca, que sí, allá es muy profundo, ¿no? Pero también acá en el Estado de México te lo tenemos. Y es que eso es lo importante, ¿no? Porque nosotros como cocineros tenemos esa responsabilidad. Sí, está muy padre todo lo de los estados, pero nosotros aquí en el Estado de México tenemos una vasta gastronomía y siempre yo les digo, está muy padre la cocina de los otros estados, pero nosotros tenemos la responsabilidad de difundir lo nuestro. Claro, y creo que en cierta medida no se ha difundido y tampoco lo hemos pasado de generación. ¿Quieres que te Sí, por favor. De generación en generación estos conocimientos, ya sea por desinterés de nosotros mismos. Gracias. O por la falta de comunicación entre las mismas familias, ¿no? Hay veces que yo tuve la fortuna de que mi abuelo me enseñara a hacer conservas y estaba con él allá en San Miguel Tlaxpan, ¿no? Y de hecho aquí en Texcoco fue muy conocido él, ahí se me fue San Juanito. Tenían ahí en la mera esquina de Netzahualcoyot y la calle de San Juanito, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Amado Nervo. No, Amado Nervo es una antes. Es una que está en la esquina de la tienda, ¿no? Ajá, exacto, en contraesquina donde están las gorditas actualmente. Ajá. Ahí tenía su negocio mi bisabuelo de conservas. Ajá. Y todas esas técnicas las aprendí en Chapingo. Entonces esas conservas se volvieron tan famosas no solo para el postrecito y eso, sino empezaron a ser también como medicinales, ¿no? Me siento mal de la garganta, doctor. Mira, tómate estas pastillas, pero cómprale la jalea al señor Olivares, José Olivares, que en paz descanse, ¿no? Él era el papá de mi abuelo, le enseña a mi abuelo le enseña a sus hijos, pero hasta ahí se quedó, ¿no? Ya después nosotros los nietos de repente empezamos como a buscar al abuelo, porque mi abuelo seguía haciendo pero ya de hobby. Ajá. Entonces, abuelo, ¿cómo hacemos estas? Y la antigua escuela, no te voy a dar la receta, hijo, vente y la hacemos aquí. Sí. Y ahí estábamos toda una semana y aparte era un trabajo pesado, ¿no? Es así de un día para otro, ¿no? Pero, esos conocimientos al menos se están pasando, pero muy poquitito, ¿no? En algún momento seguramente se va a perder. Y es que fíjate que algo que platicamos nosotros así entre los colegas es que si nosotros no nos preocupamos por la generación que viene, que aprenda la cocina tradicional, se va a perder. Totalmente. Y fíjate que ahorita, mira, hablando de eso, voy a tomarme el atrevimiento de abrir la botellita de vino. Sí. Nosotros a los invitados les invitamos, valga la redundancia, les invitamos una botellita de vino. En esta ocasión, por el calorcito que hace, tengo vino blanco, vino tinto, vino espumoso, vino rosado. Pero hoy quise escoger un vino blanco por el calorcito que se siente, que estuviera fresquezón. Te platico un poquito de este vino. Sí. Este vino es la marca Musu. Esta marca Musu la hace un texcocano en Ensenada. El texcocano se llama Mario García y es de San Miguel Tlaxpan. Él, qué padre. Por azares del destino, igualmente se tuvo que ir a Ensenada, pero él siempre trabajó en bodegas, ¿no? de destilados, de vinos, y después se fue a Ensenada y ya estando en Ensenada decidió estudiar la carrera de enología, ¿no? Ya, no sommelier, sino enología, ¿no? Hizo su carrera y ya, ahora sí, empezó a trabajar como enólogo y ya siendo enólogo, dentro de sus trabajos, empezó a decir, pues a mí me gustaría hacer mi propio vino, ¿no? O sea, sí le trabajo a una bodega y hago el vino de esa bodega, pero me gustaría a mí hacer el mío, ¿no? Y empezó haciendo producciones pequeñas. Pero entre los mismos amigos a los que les regalaba, a la misma familia, así como que no manches, está delicioso, ¿no? Entonces, este vino blanco es nada más garnacha blanca. Normalmente él hace blends en los tintos, pero este blanco solamente le pone garnacha blanca. Adelante, por favor. Tiene sus marcas, digamos, como estándares y tiene marcas premium. Esta es una marca premium. Esta marca no es comercializada
acá en el centro del Del país. país. Normalmente él la comercializa ya en Ensenada porque pues es más fácil, ¿no? La transportación, etcétera. Pero por azares del destino llegó aquí, ¿no? Llegó aquí a Texcoco. Mira, vamos a hacer una cata rápida. Tú eres chef y supongo que te ha tocado estar en alguna cata, ¿no? Pero nada más hacer un ejercicio de cata. Ahorita que vayas el color, dime tú qué colores alcanzas a distinguir. Pues los tonos dorados principalmente. Exactamente. ¿No? El tono dorado es el que a simple vista se percibe mejor. No sé si alcanzas a ver un tono como verdoso. El verdoso. Ajá. En los ribetes está marcado en los tonos verdosos. Fíjate que no es muy elegante. Exacto. Mira, esa palabra se oye muy bonita. La verdad es que la forma de describir un vino que está así de ¿cómo se llama? De transparente, de limpio. La palabra que lo describe es elegante, ¿no? Tú lo puedes ver y dices, no, yo no le pido más a esta brillanteza, a todo esto. No, de que lo estaba sirviendo, se veía, ¿no? Esos tonos dorados. En la vista, en ese tono dorado que es difícil. Sí, porque normalmente son pálidos, ¿no? Es un amarillo pálido el que tiene un vino blanco. Sí. Este no, este lo tiene dorado. A ver, vamos a llevarlo ahora a la nariz. ¿Qué aromas? Fíjate, este ejercicio me gusta hacerlo. ¿Qué aromas te recuerda? No qué aromas distingas. ¿Qué aromas te recuerdan? ¿Algún momento? ¿Alguna época? Fíjate que, verdad que está mencionando esto, cuando mi abuelita hacía dulce de pera. Ándale. A mí está perfecta esa, la acabas de decir padrísimo. A mí me recordó, mi abuelo hacía dulce de membrillo. Fíjate. ¿No? Y esta pera es una pera, bueno, es un fruto verde, fruto blanco, que te lo puedes comer y es como acidito, dulcecito, pero el aroma cuando ya la haces en dulce, sale este aroma, ¿no? Sale este aroma. Y esto es lo que, como decías, ¿a qué te recuerda? Y precisamente es ese aroma. A ver, vamos a llevarlo a la boca, a ver qué tal. No le hagamos mucho caso a este primer traguito, porque cambió, ya no es tan dulce, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué sabor te viene a la mente? ¿Qué aroma, qué sabor? ¿Cómo lo puedes como combinar? Que tiene un sabor muy especial y unas notas muy distintas a los que he probado. Por lo regular tiene un tono, pues no es dulce. No, y el aroma era el aroma era completamente diferente, ¿no? Te engaña porque al que olemos y dijimos dulce de pera, y ahorita y la mente piensa que va a tener un shot de ¿no? Dulzor, y no. Normalmente los blancos no llevan barrica. Este tiene barrica. Y yo creo que es lo que hace que cambie el sabor del vino. Sí, porque ¿no? Se siente esa textura, como decimos nosotros, te agarra. Untuosa, ¿no? Y también está acidito, pero sí, y también permanece en la boca. Sabe como a la salmuera de la aceituna. Ándale. Esas notas las tiene registradas aquí. Le acabas de dar. Sí, le acabas de dar perfecto, porque justo no es un sabor que decíamos dulce o inclusive o que ácido, ¿no? En cualquier otro vino. Que encuentras en cualquier otro vino, que es muy acidito, que te hace que te salive la boca y todo eso, ¿no? Te agarra. Te agarra. Y justo es lo que hace una salmuera de aceituna, ¿no? Es cuando la pruebas de Pues salud vino, por el gusto. Muchas gracias, Mario. Estamos probando todas tus etiquetas en las últimas entrevistas y la verdad es que una chulada. Tiene vinos de Nebbiolo, de Carmener, no.
bueno, sí es Carmener con Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Y la verdad es que hace unas muy buenas mezclas y muy, muy rico. De hecho, a lo mejor y lo conoces, el Pacha. Pacha. No, es que es de ahí de San Juanito. Él tiene un restaurante ya en Ensenada y él, Mario, le vende los vinos a él. Y curiosamente, ni yo conocía a Mario, ni Mario a mí, pero a Pacha yo sí lo conocía y él sí conocía a Pacha. Entonces fue como ahí triangulamos. Sí, es que los texcocanos estamos en todos lados. Y aunque no lo crean, esa frase se va a volver trillada, pero en serio, estamos en todos lados. Ayer platicaba, justo el día del grito platicaba con un amigo que se llama Evelyn. Y él, de hecho, fíjate, próximamente voy a entrevistar ya sea a Evelyn o a su jefe. Ellos le organizan eventos a grandes marcas. Imagínate, no sé, por ejemplo, ¿quién diremos? Hay una marca de ropa, North Face, ¿no? Dice North Face, oye, quiero hacer un comercial en el Everest de gente bajando y utilizando mi chamarra. Él organiza todo eso para hacerlo. Y este es Cocano de Liste. Mira. ¿No? Y es un chingonzazo, ¿no? Sí, me imagino. Y él me platicaba, me dice, no manches, es que neta, mi esposa no me cree, su esposa es alemana. Y me dice, mi esposa no me creía que los texcocanos estábamos en todo el mundo. Sí. Fuimos ahorita a Alemania y me dice, mira, ese güey es de Texcoco. Sí. Claro que no. Sí. Se acercan y, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿qué onda, güey? Qué ole, ¿no? En Alemania. Y así en cualquier sí, parte, fíjate que, ¿no? A mí me tocó también cuando estuve allá en Roma, una chef texcocana. Sí. Yo soy de la Trinidad y quiero estar en el evento donde vas a estar, chef. Me visitó, quedamos ahí, estuvimos ahí, o sea, dos texcocanos encontrándose en esa parte del mundo y pues hablando de la gastronomía, ¿no? Principalmente. Entonces, eso es algo muy bonito. El que te encuentres. No, pues cómo no, que te encuentres un paisano en otro país. Sí, y aparte las historias, ¿no? Que también escuché, también estuve en Canadá y hablaban de la Feria del Caballo, ¿no? Y yo así, ¿conoces la Feria del Caballo? Yo soy de ahí, yo soy de Texcoco. Dice, para poder estar aquí en Canadá tuve que trabajar en la feria, me formé, y ahora estoy aquí y están en un bar y todo, y dije, o sea, qué bonito, ¿no? Escuchar las historias de lo importante que es nuestra comunidad para las personas, ¿no? O nosotros. Entonces, eso es bonito. Y por eso decimos que los texcocanos estamos en todos lados. Oye, ahorita ya que mencionaste Roma, cuéntame por favor, cuando yo escuché que un texcocano le había tocado irle a cocinar al Papa, no un texcocano, un mexicano, ¿no? Fue como una congregación, no sé cómo, pero fueron varios mexicanos. Fue como que, qué padre, ¿no? Pues el Papa latinoamericano le está dando como oportunidad y fue como, está bien. Cuando me enteré que un texcocano iba dentro de esa delegación, dije, neta, ¿no? Sí, padrísimo. Y nunca tuve el gusto de conocerte cuando pasó. Pero sentía ese orgullo, ¿no? De texcocano está en esos pues altas esferas, representando no solo a México, sino a Texcoco, ¿no? Y esa cultura que ahorita hemos platicado durante toda la entrevista. Cuéntanos cómo fue. Fíjate que hace 2 años yo estaba en Roma, me invita la chef Lina, a cual le mando un saludo allá hasta Roma, al mercado Irneo, tiene su taquería que se llama El Jalapeño. Ella me invita porque hace un evento que se llama Casa México. Me dice, Marco, ella y yo nos conocimos por las redes sociales. Me dice, Marco, me interesa mucho lo que haces, veo tu trabajo, la cocina tradicional, todo esto. Dice, y yo quiero que estés en Roma. Ya teníamos 2 años de conocernos en las redes y yo le decía, sí, chef, sí. Y me dijo, no, Marco, es en serio. Vas a estar en Roma. Y me dijo, mira, aquí está el diseño del cartel y tú vas a estar aquí. Y así de, pero sí, si tú traes tu cocina. Perfecto. Entonces, pues los comentarios de decir, me voy, no me voy, ¿qué hago? Y pues yo digo, era pues algo muy importante, ¿no? Que fue para mi carrera el llegar allá. Y que sobre todo vean la cocina tradicional y que hemos hecho cocina tradicional. Y es aquí donde hago un llamado a las escuelas, para que les enseñen cocina tradicional a sus alumnos. Eso es algo muy importante porque nos abre las puertas. Cuando llego allá, me dice, pues antes de llegar me dice, quiero que hagas chiles en nogada. Perfecto.
Entonces me dice, pues traes algunos ingredientes de allá. Dice, pero la mayoría los encontramos aquí sin problema. El chile, pues lo compraron en Francia. Sin problema hicimos chiles en nogada. Y me dice, tenemos el evento de Casa México. Dice, pero ¿qué crees? Dice, el embajador quiere que vayas a cocinarle, ¿no? En la cena del grito de independencia. Ay, yo dije, no, hombre, o sea, me quedé sorprendido porque, pues, iban por mí a donde yo estaba en el mercado. Iba el chofer del embajador y me decían, chef, lo estamos esperando en la casa del embajador, la cocina es suya. Y yo así de, qué bonito, o sea, sí es algo sorprendente. Claro. Porque ya llegar a un evento tan importante como es nuestra independencia en otro país, en una embajada, pues, no, ya estás hablando de altos estándares. Fue muy bonito y se prepararon alrededor de 600 chiles en nogada. O sea, no fue un chilito en nogada, ¿no? No, sí, fue entre dos eventos que se hicieron. Uno fue primero el de la cena de grito. Y después fueron para celebrar el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Entonces ahí es otra cena, se van todas las personas más importantes, tanto del Vaticano como de la diplomacia, ¿no? Toda la diplomacia. Entonces estarle cocinando a estas personas y representando, ¿no? Y hablarles de dónde somos, de toda esta parte, fue muy bonito, o sea, una experiencia. Y cuando me dijeron, Marco, ¿tienes audiencia con el Papa? O sea, esa cambió mi vida, ¿no? La verdad, cuando me dicen, este es tu pase de audiencia con el Papa, tú vas a tener pues, ¿cómo se puede decir? La oportunidad, ¿no? O sea, una oportunidad que yo creo que pocos que no se la dan a muchos, ¿no? Sí. Y inclusive los que logran tener este tipo de audiencias o son de mucho dinero, sí, o tienen mucho poder. Y estamos hablando de presidentes, sí, embajadores, de gente multimillonaria, billonaria que tiene ese acceso, ¿no? Privilegiado. Sí. Tú lo lograste. Sí, entonces todavía conservo el pase de audiencia, porque le digo, esto es algo que tiene que prevalecer ahí, sí, y tiene que ser motivación para otras personas para que cumplan sus metas. Y cuando nos meten al Vaticano, entramos pues por la parte donde pues, entra el Papa, ¿no? Por los dormitorios y donde tienen ellos sus habitaciones. Entramos por la parte de atrás de la Basílica de San Pedro. Entonces llegamos y ver pues, todo lo que hay, ver estacionado ahí el Papamol y dices, eso ya nada más lo vi en la tele, ¿no? En la tele, o si tuviste oportunidad de ir cuando pasabas por las calles, ¿no? Pero lo tienes ahí y cuando vamos pasando, vamos entrando, mi sorpresa es que estamos detrás de donde está celebrando, ¿no? La misa. Y nos dicen, sus lugares están así. Estábamos a 3 hileras de donde estaba el Papa. Y tenerlo así, y ya después me dicen, van a tener la oportunidad de estar ahí con él. Y eso fue algo muy bonito, ¿no? Que hace 2 años estábamos prácticamente en Roma, representando pues sí a nuestra patria, representando a Texcoco, y pues marcando diferencia. Viviendo la experiencia. Viviendo la experiencia, y todavía conservo esa fotografía con el Papa. Entonces, qué padre, felicidades, sí. Por ese gracias. éxito. Sí. Ahora, pues sabemos que, digo, se escucha súper bonito, me da mucho orgullo el tenerte aquí y escuchar esta historia, pero no todo fue fácil, ¿no? Cuando iniciaste tu carrera, lo platicabas, digo, y también creo que por respeto de la persona que te dio la oportunidad de trabajar, sí, pero seguro hubo noches en vela, noches de regaños, noches en las que inclusive quisiste tirar la toalla. Cuéntanos. Llorar. De verdad es que sí lloras. Llega el momento. Tú ¿En qué momento fue? Claro, estábamos en un evento y ya llevamos varios días preparando ese evento y querías descansar, no comprendías todavía la pasión de estar en una cocina. Y sí, la verdad es que con ganas de mandar a la fregada todo. Me acuerdo que estábamos haciendo una salsa, una crema de poblano. Y pues ahora que están tan de moda los chiles en nogada, yo veo a la gente que tatema o escalfa y se les ponen amarillos. Entonces le digo, eso ya no sirve. Sí. Y digo, porque a mí me enseñaron, una mayora me enseñó a que o quedaba verde, porque eso ya no quedaba ni para... Una mayora, dijiste algo muy, muy importante, nuestra cultura, sí, ¿no? A lo mejor, licenciado en gastronomía de la escuela. Sí, ¿no? No.
las mayoras tienen un conocimiento padrísimo. Pero bueno, ya. Y fíjate, y es eso la importancia, darle su lugar a la mayora. Entonces ella me dijo, no, Marco, así no. Y no te voy a cobrar los chiles, te voy a cobrar el producto que tenía que ser terminado. Entonces yo decía, pues usted está trabajando gratis. Pero yo no entendía que ella me estaba formando. Sí. Yo pensaba que todo lo hacían en contra de mí. Y yo estaba, pero ¿por qué no? Y ahora comprendo todo eso y se lo agradezco. Porque sabemos tatemar bien y nos quedan verdes, no nos quedan pintos. Entonces ahora le decimos esto a las nuevas generaciones y yo digo, pues sí, yo la verdad no me quedaba ni si tenía ganas de llorar y mandar a la goma todo y decir, no, ya no sirvo para esto, ¿no? Pero a ver, cuéntanos, fueron varios días, imaginemos, empezaste un lunes y el evento era el sábado. Sí. Empezaste desde el lunes y eran jornadas, supongo yo, larguísimas. Sí, ¿no? Eran largas y comías como ahora en los memes se ve, en un rincón, hincado y como pudieras, ¿no? No tenías ese privilegio que ahora quieren muchos cocineros tener de... Dame 2 horas de comida y sirven. Sí, entonces todo eso me sirvió. Y sí. Esos momentos fueron muy complicados en mi vida, pero algo que valoro mucho fue lo que mis padres fue la mejor herencia que me pudieron haber dejado, el formarme para esta profesión. Y cuando yo me gradué de la escuela fue difícil, porque yo me gradué un 12 de diciembre. Entonces la graduación, pero mi mamá ya no puede acompañarme porque mi mamá estaba enferma, mi mamá tenía cáncer. Sí. Ya no pudo acompañarme en mi graduación, estaban toda mi familia, pero la persona más importante pues era mi mamá. Y mi mamá fallece en diciembre, ¿no? En febrero fallece mi mamá. A los meses. Entonces, al mes de la misa que se hace de mes, me acuerdo que estábamos ya haciendo los preparativos porque pues le das de comer a la gente que te acompaña. Sí. Y me hablan que si me interesaba trabajar. Y era en una escuela. Y yo le dije a mi papá, oye, pero me están hablando, pero tenemos lo de la misa. Dice, pues ella, si está pasando ahorita esto es porque ella te lo está mandando, ¿no? Y por eso te decía que una cosa me fue llevando a otra. Y esa parte es muy importante en mi vida, ¿no? Porque de ahí hasta el día de hoy, sí, siempre, luego me fijo mucho en esos números, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Entonces... ¿Tu papá vive todavía? Mi papá ya también falleció, pero pues él todavía alcanzó a ver más cosas, ¿no? De las que yo empecé a hacer, porque como todos pues, éramos adolescentes. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 6 hermanos. 6 hermanos. Yo soy el más chico de los hombres. ¿Cuántos son? ¿Hombres, mujeres? Somos 4 hombres y 2 mujeres. Entonces, ¿y eres tú el más chico de todos los hermanos o de los hombres? De los hombres y tengo una hermana menor. Ya, entonces eres el penúltimo. El penúltimo. Entonces te digo, eso fue duro, ¿no? Pero de ahí en fuera yo decidí, ¿no? Sí, porque digo, es duro no solamente el hecho de estar viviendo toda la experiencia del aprendizaje, sí, sino es duro también porque familiarmente, digo, a menos de que estés económicamente bien posicionado, ajá, pues puedes llevarla bien, ¿no? Pero si no, pues eres de los más chiquitos, eres de los últimos. Sí. Primero hay que sacar a los grandes que sí salgan de sus estudios y tú aguanta tantito y cambiamos tenis hasta el próximo. Pues ya tienen hoyo, pues aguanta. Ya es el sabor del piso. Pero eso es algo muy importante y eso creo que me enseñó a tener esa madurez y la responsabilidad. Eso me ha marcado mucho en mi vida. Qué padre. Digo, lo platicas muy, muy tranquilo. Sí. Supongo ya pasaron varios años en los que ya hubo una aceptación, pero sí, siempre es algo difícil. ¿Tienes esposa, hijos? Sí, tengo una esposa, mi esposa y tengo 2 pequeños. 2 pequeños. ¿Niños? Entonces, 2 varones. 2 varoncitos. Entonces, y eso, fíjate que apenas lo llevé a mi hijo Marco, fuimos a Mexipan y yo fui a concursar con el pan artístico. Y un chef que se llama César, un amigo que se llama César de Calpulalpan, los 2 fuimos a concursar por el pan artístico del pan de cuelga, que precisamente llevamos este pan porque ahí en San Dieguito se le pone a San Diego de Alcalá un pan grandote, es un pan de cuelga y llevamos ese pan. ¿Por qué se le llama pan de cuelga? Porque literalmente se lo cuelgan. Ok. Y ese pan luego lo reparten y se lo dan a los enfermos y todo eso. Ajá. Y también estoy haciendo una investigación de San Diego de Alcalá, pero ya sé. Entonces fuimos allí y también llevo a mi hijo, porque le enseñé la técnica que hacen en Mitla, en Oaxaca.
de decorar los panes, el pan de muerto de ellos. Y dije, mira, te voy a enseñar. Le digo, yo no te voy a decir que hagas, tú haz lo que tú creas. Él tiene mucha habilidad para dibujar. Okay. Le digo, pero una cosa es el lápiz y una cosa es la técnica del glaseado, ¿no? Uh-huh. Y pues lo llevamos, hizo un elote en un pan grande igual. Y él pues ganó mención honorífica, ¿no? Porque fue un niño el que hizo ese pan. Y pues lo estoy formando en esta parte. O sea, yo como le digo, no quiero que te dediques a esto, pero sí es importante, como lo hicieron mis padres conmigo. Para que trasciendan esos conocimientos. Hacer las cosas, ¿no? Y si yo tengo ahorita esa oportunidad o una posición en la gastronomía donde te puedo impulsar, pues obviamente pues lo voy a hacer, ¿no? No lo voy a dudar. Igual a mi otro hijo Miguel, pues igual lo estoy empezando ya a formar en esos aspectos. Ay, qué padre. Porque, fíjate que no lo mencioné al principio, pero también has recibido varios reconocimientos, ¿no? Sí, fíjate que es bonito. Muchos compañeros míos me dicen, ¿te acuerdas cuando eras un desastre en la primaria, en la secundaria, no? Sí, me acuerdo. Pero creo que toda esa parte es de nuestras vivencias, ¿no? De nuestra adolescencia o de nuestra infancia, y hacen que seamos ahorita esto. Apenas en la ciudad de Jaén recibí por manos del presidente municipal de Jaén, de la municipalidad de Jaén, una condecoración como visitante distinguido. Bien, entonces, pero para los que no sabemos geografía, ¿dónde está Jaén? En Perú, está en la provincia de Cajamarca. Entonces está al norte, digamos, del Perú. Uh-huh. Pero pues, imagínate. O sea, es un reconocimiento internacional, ¿no? A lo mejor, y no por hacerlos menos, no, claro. Si te reconocen en San Luis Potosí, también es válido, sí. Pero ya está trascendiendo fronteras tus conocimientos, ¿no? Tus habilidades. Sí, y también en la ciudad de La Paz me dieron el reconocimiento por el monolito de oro, un monolito que tienen ellos. Se parece a un Atlante de Tula. Ok, grandote. Ajá, entonces me dieron ese reconocimiento por llevar la cocina tradicional mexicana y difundirla allá en Bolivia. He estado 2 veces en Bolivia. Sí. Una vez en La Paz, uh-huh, y otra en Santa Cruz. Entonces, qué padre. También en Santa Cruz me dieron la cuchara de oro, uh-huh, también por llevar la cocina tradicional de Texcoco para allá. De Texcoco para el mundo. Sí, y eso es algo muy bonito, ¿no? Que yo ahora veo esos reconocimientos y son muy bonitos. Pero le digo siempre a mi familia, ahora hay más responsabilidad. Claro. Porque ya lo obtuviste, ahora tienes que llegar a tu país y seguir trabajando, porque tienes que seguir trascendiendo. O sea, ya no puedes quedarte estático, ya no puedes quedarte ahí. No, ya el mismo premio, el mismo reconocimiento te lo va exigiendo, ¿no? Sí. Y creo que lo haces con mucho ahínco, con mucha responsabilidad, porque no nada más es el hecho de enseñar, ¿no? Yo te puedo enseñar una receta de cómo hacer un pay de queso, uh-huh, ¿no? Y por ejemplo hay ¿cómo se llama? Una de estas cadenas de pies, uh-huh, no recuerdo cómo se llama, pero que hace pies en serie, ¿no? Y sí, que es una receta y que siempre va a ser lo mismo, y así lo pruebes aquí o en Europa va a ser igualito, igual, ¿no? Lo bonito de la cocina ancestral es que sí hay recetas que sí tienes que seguir ciertos pasos, pero al final tú le das el toque, lo haces todo manual, lo haces artesanal, ¿no? Y adicional a eso, que voy a hacer el comercial, próximamente, sí, vamos a tener la segunda presentación aquí del proyecto, va a ser aquí en la Quinta Bobadilla. Cuando tú no nada más das el platillo, sino también explicas de dónde viene, cómo se hizo, le da un toque y hace que se mariden, ¿no? Sí. Valga la palabra. Cuando tú estás probando un guiso, ¿no? Y tú pruebas el guiso y de repente te están contando de dónde viene, cómo proviene, cómo se hizo y por qué se hacían, no sé, por ejemplo, pensando ahorita en los chiles en nogada, ¿no? Yo una vez leí la historia de que se lo hicieron a Iturbide, etcétera, ¿no? Y de repente es como, mira, suena padre, pero si lo estás comiendo, lo estás degustando y te están contando esta historia, dices, tiene otro significado, ¿no? Sí, y es algo muy bonito cuando me recuerdo mucho cuando estábamos ahí en La Paz. Me decían, es que el molcajete, ¿no? Nosotros tenemos el metate, ellos tienen el batar. Y son muy parecidos, nada más que el batar es circular, la piedra. Okay. Y hablábamos de la importancia de nuestro metate, ¿por qué tiene 3 patitas? ¿Por qué el molcajete tiene 3 patitas? ¿Por qué los tenamastles eran 3 piedras? ¿Por qué? Entonces, o sea, toda esa parte, cuando estábamos hablando de la cocina tradicional, decíamos, nosotros en Texcoco pues tenemos esto, ¿no? Y se sigue haciendo en las cocinas de humo, porque todavía hay personas que tienen sus cocinas de humo. Digo, y esa era la base.
de la alimentación en México. El maíz, el frijol, la calabaza, en algunos otros lugares el chile, pero siempre 3. La base, el pilar de la cocina. Y ellos en su cocina no es así. Tienen otras experiencias, pero nosotros tenemos esto. Y es con lo que hemos crecido. Entonces, eso es bien importante, ¿no? 3 piedritas, 3 patitas. Entonces tiene toda una explicación, no es porque así se acomodó, así lo hicieron, no fue un accidente. Y cuando hablamos de la importancia, por ejemplo, cuando nacía una niña, le enterraban el cordón umbilical en el tlecuil. Abajo donde está el tlecuil, ahí hacían un hoyo y ponían las cenizas. ¿Qué es el tlecuil? El tlecuil, pues ese es el fogón. Okay. Igual que los tenamastles. Entonces, ahí es donde se enterraba el cordón umbilical para que la niña pues, tuviera dotes para la cocina y fuera una buena ama de casa y tuviera siempre una buena alimentación para su familia, ¿no? En el caso, si fuera un varón, pues lo llevaban al campo o lo llevaban a otro lugar donde quisieran otra responsabilidad, que se enfocara. Entonces, eso es bien bonito cuando tú le empiezas a contar a la gente de otros países esas tradiciones y la importancia de la cultura alimentaria en México, se queda así, no, pues es muy, muy padre. Entonces, y eso es lo importante de llevar con la responsabilidad, con el amor, con la pasión, pero sobre todo con orgullo, ¿no? Nuestras costumbres a otros lugares. Que sí, fíjate, hablando justo del orgullo, mencionabas que las universidades actualmente pues no le dan tanta importancia. Es más, tú ves la currícula de una escuela, ¿no? Tú le ves el plan de estudios y pues suena muy rimbombante. Cocina italiana, cocina española, que son muy ricas, o sea, no, claro, ¿no? Y que también tienen su cultura, su historia, etcétera, ¿no? Pero estamos más orgullosos por decir, es que fui al Pio de Cuchón y probé no sé qué, bla, bla. Digo, ahorita actualmente Enrique Olvera y Jorge, no me acuerdo el apellido, de Quintonil y Puyol, están enalteciendo, ¿no? la comida mexicana y tal cual, te dan el tamalito, te dan los escamoles y te lo dan, digo, super gourmet, super carísimo, pero es una forma de enaltecer y reconocer la comida mexicana, que es una tarea difícil y creo que tú lo estás haciendo muy, muy bien. Sí, es una expresión, ¿no? La cocina es un ente vivo y siempre decíamos, no podemos quedarnos estancados, ¿no? Sí debemos de respetar nuestras bases de cocina tradicional. Lo que hacen ellos es llevar la cocina tradicional a las altas esferas, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Claro. Y yo siempre le digo a los chicos, no puedes innovar si no conoces sus orígenes. Claro. Y luego me dicen, chef, ¿y usted por qué sabe esto? Porque yo estudié antropología de la alimentación. Fíjate. Mira, o sea, hay un diplomado en la escuela de antropología, se llama Cocinas y Cultura Alimentaria en México. Usos, costumbres y ritos. Entonces, yo tardé unos 6 años en poder entrar. Hacía mi examen, no. Hacía mi examen, nada. Ya hasta que el último chance dije, a ver, voy a hacer mi examen mucho antes, 2 años de la pandemia, creo. Yo fui la 8ª generación. Y justo tenías de plazo hasta las 12 de la noche. Y antes de las 12 hago el clic, ¿no? Para enviar. A ver, ¿qué te pega? Y pues ya es la última, ya no voy a intentarlo más, es la última vez. Porque ya estaba así frustrado. Y como decíamos, no ha sido fácil. La gente ve ahora que anda uno para acá y anda para allá, pero antes de todo eso fue difícil. Claro. Porque no perteneces al círculo de chefs. No perteneces a las agrupaciones de cocineros en México, ¿no? Sí. No perteneces, vienes de Texcoco. Sí, que muchas veces, inclusive yo te puedo decir, de mis compañeros que tuve en la universidad o en el trabajo en la Ciudad de México, era, ¿Texcoco dónde queda, no? Texcoco es un pueblucho, es un ranchito ahí. Digo, una por desconocimiento, ¿no? Y la otra por hacerlo menos, ¿no? Pero perdón, te interrumpí. No, y yo decía, bueno, metí mis documentos otra vez y me hablan. La primera fase, o sea, el primer examen lo paso, segundo examen lo paso. Siempre llegaba al tercer examen y ahí es donde ya no pasaba. Ajá. Y esta vez me tocó la misma maestra que me había tocado otras veces. Y yo así dije, ya me conoce. Y pues ya valió madre, ya sabe a qué vengo. Y me dijo, ¿no te cansas? Pues no, le dije, pues no. Digo, la verdad no me canso porque por eso estoy aquí. Y usted sabe todo el camino que tengo que recorrer para venir hasta acá. Son 3 horas. Y otras 3 horas que me aviento. De regreso. Regreso, y cuando vine las otras veces no duré ni 10 minutos y me dijeron, no. Imagínense cómo se va uno.
Digo, pero sí, no. Porque aparte no nada más es lidiar con el tráfico y la distancia, sino con la depresión, ¿no? La depresión, porque ya vienes así, pues, ¿qué estoy haciendo mal? ¿no? Yo me cuestionaba mucho, ¿qué estoy haciendo mal? Si me gusta todo lo que hacemos, tengo tiempo, sí, estudio. Pero pues a lo mejor lo que me hacía falta era tener esa seguridad de dónde quería llegar. Claro. Y ya después me dice la maestra, pásate de este lado. Estaban otros 5 maestros, entre los doctores y todos los que llevan la coordinación académica. Y pues ya me dan la noticia, ¿no? Pues bienvenido. Ya eres parte de la octava generación del diplomado. Entrar a la ENA me cambió mi vida, porque empiezo a ver la cocina desde el punto de vista de por qué. El cuestionar. La etnografía, por qué. Hacer el trabajo de campo. Ir haciendo anotaciones documentadas y anotaciones con el corazón, dicen ellos, ¿no? Tienes que tener tus dos. Sí. Entonces esta la puedes romantizar, pero esta tiene que ser... Que ambas, con rigurosidad científica, Ajá. que ambas son igual de importantes. Apenas tuvimos aquí a un antropólogo que también le ha ido súper bien a él. Él trabajó en España, descubrió un dinosaurio. Él es antropólogo, pero lo invitaron a buscar un dinosaurio y él encontró uno de los dinosaurios más grandes. ¿Cómo crees? Ah, qué padre. O sea, buen nivel, ¿no? Ajá. Y él cuenta lo mismo. O sea, también para entrar a la escuela fue un relajo para llegar allá. Y digo, sí encontré un dinosaurio, o el hueso de un dinosaurio, un fémur. Y fue un descubrimiento que salió en las noticias y todo esto. Pero todo eso me ha llevado, ¿no? Sí. Me ha costado. Y fíjate que ahí, porque me decían, bueno, yo decía, es que a mí me gusta la cocina, pero ¿cómo le hago para investigar? ¿Cómo sé que o sea, cómo puedo llevar una documentación? Yo no sabía. Sí, ¿no? Porque al final te quedas con que yo preparo y se acabó. No, espérate, ¿no? Todo esto tiene bases. Y ahora en las clases, pues hablamos, por ejemplo, decías del chile en nogada, hablamos y les digo, a ver, esto es así, se hace de esta manera, esta receta la preparan las monjas tales, o el aguautle, ¿por qué se llama aguautle? ¿No? Hablábamos en la primera experiencia que tuvimos de la cocina lacustre de Texcoco, sí, sobre el aguautle, ¿no? Que cuando llegan los españoles y todo eso, hacen sus cosas, y yo les decía una experiencia muy bonita cuando... del dicho me importa es un bledo, ¿no? ¿Qué es un bledo? Que un bledo no tiene valor, no vale nada, ¿no? O sea, cuando dicen me importa es un bledo, no me importa. Y para ellos el huautli era un bledo, no les importaba nada, ¿no? Entonces siempre le digo a mis alumnos, fíjense la importancia de cómo van ligadas las cosas. Siempre a través de un dicho podemos regresar a la historia y comprender mejor. Claro. Entonces esa vez que yo les digo, ¿me importa es un bledo? No, pues no. Porque los españoles cuando llegan le llaman bledo al huautli, ¿no? Ajá. Y amaranto de agua es aguautli. Ajá. Entonces por eso hago esa cita, ¿no? O sea, la importancia de cómo una cosa te puede llevar a la otra, lo que hablábamos de la volcana. Sí, y es ignorancia totalmente, yo no sé eso, yo lo doy por hecho y no investigo más, ¿no? Sí. Pero el hecho que haya personas como tú que se den a la tarea, porque aparte no es fácil. Ya lo dijiste, 6 veces intentándolo hasta que por fin y se te da y lo haces con pasión, pero no fue algo sencillo, no fue, como dice nuestro podcast, gloriosas batallas. Sí, o sea, y esas batallas son las que me fueron formando. Y ahora, pues no hay un límite. Claro. Lo que me he propuesto lo he cumplido. Ya, pues esa exigencia, pues, bueno, no nada más la exigencia, sino también dices, pues si ya pude con esto, puedo con esto, y con esto, y con esto, ya el límite te lo pones tú. Sí, nosotros somos en nuestro propio límite, ¿no? Y fíjate que cuando yo veía al maestro Yuri de Gortari, lo veía en la tele, entonces una ocasión me invitan a ser ponente. Mi primera experiencia como ponente fue en Acapulco, y se llamaba volver a cocinar, ¿no? Y yo dije, volver a cocinar. Y me decían, te buscamos a ti, dice, porque tú cocinas como antes. Y queremos. Dice, ¿sabes quién va de estelar? Le digo, no, se ve el maestro Yuri de Gortari. Y cuando me dicen eso, pues yo creo que a todos los que nos dedicamos a la cocina, así que de 40 para acá, sabemos, ¿no? quién era Yuri de Gortari, ¿no? Y decirle, yo lo veía en la tele y ahora voy a compartir un escenario con el maestro, pues fue algo muy bonito. Y eso me siguió motivando. Claro. Porque luego compartíamos en el Facebook o en las historias que subía, luego le daba like o me escribía algo, oye, qué buen trabajo, oye esto. También motiva, ¿no? O sea, pues está viendo mi trabajo, ¿no? O sea, alguien
de esa envergadura, ¿no? Sí, está siguiendo lo que estamos haciendo. Entonces, algo de importante estoy haciendo. Algo estamos haciendo que nos están volteando a ver. Entonces ahí dije, no, pues este es el camino. Entonces, eso fue algo que ahí empezó a despuntar mi carrera. En esos temas de ponencias y hablar de la cocina y todo esto. Qué padre. Y luego veía los programas y yo decía, algún día saldré en la tele, ¿no? Y pues ahora ya grabé para Clio. Esa no me la sabía. Grabé para Clio fue un programa que se llamaba Sabores del Estado de México. Okay. Y de hecho así aparece en internet. Y lo pasaban, creo lo pasan a las 10 de la noche los sábados y los domingos a la medianoche y también a mediodía. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar de la gastronomía de aquí de Texcoco. Entonces, qué padre, felicidades. Eso sí no lo sabía, digo. Hice mi investigación, pero no vi. Fíjate que esa parte me invitó un chef que se llama Guillermo Cruz. A él lo conocí en Chalco. Yo daba clases en Chalco. Okay. Y ahí lo conocí. Y después volvimos a tener contacto por los chiles en nogada. Yo daba clases, doy clases en Tlaxcala. Y él veía lo que subía al Facebook. Me dice, oye, ¿no te interesa participar en un concurso? Y sí, donde sea el estado también ha sido como que me ha impulsado muchas veces. Sí. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué, chef? Quiero que grabes para Clio. Yo dije, no, ¿cómo crees? No, sí, con lo que sabes te van a entrevistar. Y grabamos en el Molino de Flores. Ahí fue... Aparte, un buen lugar, ¿no? Sí, porque teníamos que buscar algo emblemático. Ajá. Estaba la capilla de San Joaquín, ahí fue donde grabamos, donde está la cruz. Ahí se hizo la grabación. Creo que ahí es el lugar. Me hubiera gustado grabar en el Tinacal, ¿no? Pero ahí fue. Entonces me dice eso. Y luego también me dice el mismo chef, ¿sabes qué? De la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de México viene el Festival del Quinto Sol. Te vas a encargar de las cápsulas del festival. Y grabamos las cápsulas para el Festival del Quinto Sol. Entonces, cocina tradicional. Estuvimos en Otumba, en la Casa de Cultura, Gonzalo Carrasco, y estuvimos grabando. Y en Nepantla, en la Casa de Cultura de Sor Juana Inés de la Cruz. Allá estuvimos grabando. O sea, la vida me ha llevado a esos lados. Pero mira, es el reconocimiento a tu trabajo, a la cultura mexicana, a la cocina mexicana. Y digo, invito a nuestros escuchas, pues que nos sintamos orgullosos de eso, ¿no? Que nos sintamos orgullosos de ser mexicanos, a los que nos ven de Texcoco, de ser texcocanos, y sobre todo de nuestra cultura, ¿no? En este caso de la gastronomía. De la gastronomía. Y fíjate que también me gusta hacer pan. Y yo decía, no me quiero dedicar a la panadería. Me decían, pero es que te queda muy rico. Y me decían, pero ¿qué tal si ahí también está otra parte importante? Y pues me empiezo a dedicar a la panadería y ahora formo parte del colectivo La Fiesta del Pan. Okay. Que lo comandan el grupo Batel, o sea, los cocineros de Batel, de los grupos más reconocidos de cocineros en México. Sí. Y me invitan ahí y llevamos el pan de muerto de aquí de Texcoco, ¿no? Fíjate, apenas vi una cápsula también porque en Papalotla, es un municipio pegadito, pero también hacen muy buen pan. Sí, están haciendo sus cápsulas del pan. Exacto, porque también es algo que es muy importante y que no le han dado ese empuje, ¿no? Esa importancia. Y llevo el pan y me dicen, está Canal 11 y te van a entrevistar. Entonces, ahí el programa se llama La Sazón de mi Mercado y pasa todos los jueves. Entonces, va a haber un programa especial de la Fiesta del Pan que se hizo en Cuernavaca, Morelos. Entonces hubo panes de aquí del Estado de México y de otros estados. Entonces, pero que ya nuestro pan, porque yo lo veo en los periódicos y digo, el pan de conejo, las ánimas, pues es de nosotros. O sea, así como Oaxaca tiene el pan de Mitla, nosotros tenemos nuestros conejos y tenemos nuestras ánimas. Y hay que llevarlos con orgullo. Porque me decían, oye, para hacer esto, sí, el pan de Mitla es muy bonito, pero tiene una técnica más afrancesada. Sí. ¿No? El pan obviamente sabemos de origen francés, pero nosotros conservamos esa tradición. Que fíjate, apenas fui a un restaurante en la Ciudad de México que se llama Cuina, que justo el dueño es un francés. Hacen un pan muy rico, pero es pan francés, o sea, es el croissant, ¿no? Sí, de hecho Cuina pues es de los mejores de repostería y panadería que hay en la ciudad. Pero hacen pan francés. ¿Por qué no hay uno de México? También hacemos muy buen pan. Exacto. Entonces, ahí tenemos esa tarea nosotros, ¿no? Entonces, cuando me entrevistan en la fiesta del pan, Canal 11, yo les decía, es que tenemos que entender, porque yo vine con un pan tradicional, ¿no? Un pan,
Porque hay lo típico y lo tradicional. Sí. ¿No? Lo típico, lo que más se vende, lo que está ahí, ¿no? Que es típico, ¿no? Que lo encuentras en cualquier panadería. Las hojaldras esponjadas, una concha disfrazada de pan de muerto. Ajá. Pero lo tradicional es lo que vas aprendiendo desde niño. Las tradiciones que nos juntamos. Sí, que es este pan ya no lo como, lo comía solamente con mi abuelita, ¿no? Hoy en la mañana me decían, bueno, ya pasamos el grito. ¿Cuándo vamos a hacer el pan? Y ya el 26 de octubre vamos a hacer el pan. Ya les dije, el 26 sábado hacemos el pan. Entonces ya se va a juntar toda la familia para hacer el pan. Que también es algo súper bonito. O sea, no nada más es hacer el pan por hacer, ¿no? O para vender. Se junta la familia. Es algo que no hemos como también demostrado al mundo de que no nada más es hacer el pan, es una convivencia familiar y toda la familia se congrega, convive, bromea, se enoja, hace todo, pero está siendo un grupo familiar haciendo un pan. Un pan. ¿No? Entonces, ahí está, ¿no? Y empiezo a hablar de la importancia del pan de muerto, el pan de pulque, el por qué nosotros, por ejemplo, aquí en Texcoco, ¿no? ¿Por qué el conejo? En el antiguo Colhuacán, en la zona que se conoce ahorita como Tecuaque, que ahora ya pertenece a Tlaxcala, antes era de Texcoco. Y ahí se encuentra Mayahuel. Mayahuel. Entonces, la importancia del pulque en nuestra zona siempre fue muy importante, porque ahí se encontró Mayahuel. Ahora dice Tlaxcala, no, es Tlaxcaleca, pero sabemos nosotros que fue Estado de México y en el imperio de Nezahualcóyotl fue señoría Colhua, ¿no? Grandísimo. Entonces, ahí está la importancia del por qué hacemos conejos, ¿no? Ometosli, 2 conejos, ¿no? Entonces, y Ometosli fue nieto de Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, toda esa parte entonces, algo bien importante que debemos de tener arraigado. Entonces me decía la productora, oye, qué importante es ver la tradición y lo típico. Y por eso cuando me invitan a un concurso de pan de muerto, digo, a ver, explícame bien, ¿es típico o tradicional? Sí, porque si no lo voy a perder, ¿no? Sí. Si me dices que es típico, voy a hacer algo típico. Sí. Si me dices que es algo tradicional, obvio no voy a hacer algo típico, voy a hacer algo tradicional. Sí, algo que ya es de nosotros, que es de nuestra familia y que es muy nuestro. Claro, y que puede haber una confusión, ¿no? Exacto. Porque dulces típicos, ¿no? Es que son los dulces de México que... No. Son típicos y los venden en cualquier tienda. Sí. Un dulce tradicional, no sé, nos vamos con un... No sé... se me fue ahorita el chacualole. El chacualole. Que ese es tradicional. Y que te apuesto que muchos ahorita que nos vean, ¿qué es el chacualole? Búsquenlo. Sí, ¿no? así que googleenlo. El chacualole. Y cuando yo les decía, nuestro pan de muerto tiene que ir de esta manera, esta textura, porque se acompaña con el chacualole. Que es como el choconostle, ¿no? Y la gente se queda así, ¿cómo que? A ver, sí. Esta es la importancia de conocer nuestra tradición, el chacualole. A ver, tenemos que agarrar. Y este pan, le digo, te puede durar 6, 7 meses. Y sin bronca, y no pierde textura, no pierde humedad, nada. Lo comes sin Y yo creo que también es ese misticismo que tenemos con la familia, ¿no? Que nos reunimos y lo hacemos. Y todos vamos ligados a un mismo sentimiento, que es honrar a nuestros ancestros. Fíjate, mi tío, que en paz descanse, hermano de mi papá, el más grande, cada año nos llevaba a hacer pan, con su compa de pan de muerto. Y él así decía, este pan es para repartirlo, lo voy a guardar y nos los vamos a comer el próximo año. Entonces, no manches, digo, ¿no? Pues literal, nos los comíamos al otro año, en otra temporada, no en temporada de muertos, ¿no? Y fresquecito. Fallece él y sus hijos siguieron con la tradición, todavía siguen haciendo panes, a veces nos invitan, pero... a veces nos invitan a hacerlo, ¿no? Pero siempre nos traen pan cuando hacen. Sí. Cuando hacen pan, mi papá le gusta comprar un pan de muerto de los que ellos hacen, o sea, les coopera para que le hagan un pan así grandotote y se lo lleva a la cripta, a la tumba. Tenemos una capillita, lo lleva y ese pan, él va a visitarlos y se va comiendo pedacito por pedacito. Luego va a un primo, luego otro primo y nos comemos ese pan y ahí se mantiene el pan. Esa es una cuelga. Esa es una cuelga. Mira, no sabía que era una cuelga. Esa es una cuelga. Y es un pan que también tengo un amigo allá en Acaxochitlán que hace pan. Oye, estoy coincidiendo mucho contigo en Acaxochitlán. Mi abuelito era de Necaxa. Y pasábamos siempre en Acaxochitlán y era ahí nos empezábamos con las pasitas, con todo lo que venden los licores. Sí. Pero mira qué padre. Entonces, eso es bien bonito. O sea, el que nosotros tengamos esa conexión y que andemos, eso habla de nuestra pasión por las cosas, ¿no? Y que nada es coincidencia en la vida. Incluso ahorita estar tú y yo aquí no es coincidencia, ¿no? Algo estaba ahí. Y lo que estamos hablando, ¿no? Está precisamente ahorita la mariposita. Sí. O sea, todo es importante, ¿no? Nosotros recordamos a las mariposas como almas, ¿no? Que nos vienen a visitar. Y hablando justamente de este tema, pasa una mariposa
Entonces, fíjate, y regresando a lo del programa de Canal 11, entonces empezamos a hablar de todo eso. Y me dice la productora, dice, oye Marco, quiero hacer un programa completo contigo. Y yo así completo, ya no una cápsula. Ya no una cápsula. Y me dijo, pero yo me iba a Perú. Dice, pero quiero la respuesta antes de que te vayas. Y yo así, ¿qué hago? ¿No? ¿Dónde voy a grabar? ¿No? Porque yo veía las cápsulas de ellos y dije, no, pues tiene que estar ambientado. Sí. Entonces, pues yo trabajo en Tlaxcala y la cocina de ahí es tipo conventual. Y le digo al director, oye, ¿me permites grabar para Canal 11 aquí el programa? Perfecto. Pues claro, adelante, ¿no? Ajá. Pues aquí todos tenemos foco. La escuela tiene foco, yo tengo foco, todos, ¿no? Y hablamos de la cocina tradicional o la cocina ancestral de Texcoco, así se va a llamar el programa. Cocina ancestral de Texcoco. Ahí está. Avance. Ya va a estar próximamente. Y ya grabamos ese programa. Entonces, hablar de lo nuestro, llevarlo a una pantalla a nivel nacional o hasta a nivel internacional, porque también en Bolivia estuve en la televisión de allá de Bolivia, pero aquí en nuestro país hablar de lo nuestro y que Texcoco está teniendo una importancia ahorita en estos momentos. Justo. Pues tenemos que aprovecharlo. Y me habla apenas, pues en el encuentro que tuvimos de cocina, sí. Vino, me dijo, Marco, ¿puedo asistir? Claro. Fíjate que sí la vi, yo no la conozco, pero sí la vi porque estaba inclusive ella haciendo como videos y todo eso. Y me llamó la atención y alguien dijo, está la persona de Canal 11. Y dije, qué padre, ¿no? Pero sí. No. Entonces la invité y pues la vamos a invitar a que venga también aquí en Tababadilla. No, pues bienvenida. Y vamos a grabar un programa de la cocina lacustre de Texcoco. Entonces imagínate qué padre es que nuestra cocina esté teniendo esa importancia y que estén volteando a ver, porque cuando hablamos de gastronomía del Estado de México se menciona el Valle de Toluca. Que es como importante porque allá está la capital. Nunca la zona oriente. Sí, descuidado. Y estamos... Pues retomando aquí la plática, que por cuestiones climatológicas tuvimos que parar un poquito, pero me platicaba sobre la importancia de la cocina ancestral en el Estado de México. Sí, fíjate que nosotros nos estamos dando la tarea de llevar la cocina del oriente del Estado de México a otras partes, ¿no? Y aquí de nuestro mismo estado también, ¿eh? Sí, que mencionabas que justo le daban mucha importancia al Valle de Toluca. Ajá. Y no hacía a la parte del estado oriente, ¿no? Sí, porque nosotros aquí en el oriente, pues cuántos municipios tenemos, ¿no? Y de suma importancia, tenemos Teotihuacán, Otumba, Texcoco, Amecameca. Que fíjate, ahorita que mencionas Teotihuacán, digo, no haciendo menos importante a Texcoco, porque también tiene nuestra gran importancia, pero todo mundo ubica las pirámides del Sol y de la Luna, ajá, como el DF o la Ciudad de México. Ajá. Y no es cierto, es Teotihuacán y estamos lejos del templo mayor de lo que es el Zócalo. Somos aparte, ¿no? Sí. Y eso es la importancia de decir, la cocina ancestral de Texcoco es importante, porque cuando se habla de cocina lacustre, por ejemplo, mencionan a otros lugares, por ejemplo, a Lerma, ¿no? Sí. O mencionan a la Ciudad de México, Xochimilco. Y dicen, el Metlapique es de allá. Nosotros teníamos el agua de Texcoco, donde se daba el pescado blanco con el que se hacía el Metlapique. Esa cocina es de aquí. Pero nadie ha levantado la voz, o no habíamos levantado la voz hasta ahora, de decir, a ver, espérame, esa cocina fue de Texcoco, del Valle de la Colhuacán. Sí. Y la importancia de decirlo, somos nosotros. Sí, ¿no? y además de la importancia de decirlo, la importancia que exista alguien que lo respalde, ¿no? Por ejemplo, platicaba yo con la maestra Marta, me decía que ella también ha hecho gran tarea por recuperar como toda esta parte de la historia de Texcoco, de la primera escuela que se hizo aquí en la catedral y muchos temas, ¿no? Sí. Que desafortunadamente no le hemos dado esa importancia en general la población, ¿no? Y afortunadamente existen estas personas que no han dejado caer y que ahora pertenecemos a esta. Sí, academia. Orgullosos de pertenecer a la academia del maestro Contla. De todos los que estamos aquí en Texcoco, todos tenemos una historia, ¿no? Una anécdota, maestro, ¿no? Que nos enseñó, nos guió, nos fue formando, ¿no? Y creo que es importante darle el reconocimiento al maestro Contla y a su familia ahorita por estar comandando todos estos trabajos. Claro, totalmente. Y le decíamos lo de la cocina lacustre, hablar de los acosiles, del alga espirulina, que el agua que se preparó de alga espirulina estaba... Sí, está bien rica. Que fíjate, ahorita hablando de la alga espirulina, hay muchos suplementos alimenticios que están de moda, la creatina, la proteína, pero también el alga espirulina es un
componente proteico que tiene pues mucho, ¿no? Mucho contenido proteínico. Sí, pero le llaman un superalimento, ¿no? Ajá. Porque está, o sea, quien hace ejercicio seguramente alguna vez ha probado las cápsulas del alga, ¿no? Claro. La proteína que tiene ahí. Y pues si probamos eso, tenemos el metlapique, tenemos también la hueva de las carpas, ¿no? O sea, todas estas cosas. Que es como un caviar, ¿no? Un caviar. Y todo eso lo tenemos, ¿no? Y muchas veces ya no lo valoramos. Entonces, desafortunadamente. Eso, te digo, es la importancia de nuestra cocina. Nuestras frutas de temporada, hablamos de la temporalidad, de por qué era importante consumir los frutos justamente de la temporada, ¿no? De la temporada. Sí, que ahorita la industrialización nos ha llevado a consumir un mango en diciembre, ¿no? Sí. O una naranja en junio, julio, ¿no? Sí. Que sabemos que no es temporada y que no sabe buena. No sabe buena, ¿no? Pero pues está ahí. La industrialización nos ha llevado. Y nuestros ancestros nos decían, vamos a comer fruta de la temporada, comida de la temporada, porque es lo más fresco, es lo más natural y sí, es lo idóneo. Fíjate que algo que a mí me marcó mucho, bueno, creo que a todos la pandemia nos dejó una sabiduría muy buena. En cuestión de la cocina, era el volver a cocinar como lo hacían antes nuestros abuelos. Nosotros ahí en el pueblo, pues no la sufrimos tanto, porque ibas y recolectabas los quintoniles. Sí, del huerto a tu mesa. Las verdolagas, los nopales, las tunas, ¿no? O sea, la naturaleza te estaba dando. Sí, el cómo sobrevivir a esta pandemia, ¿no? Y me decían, y ahí mis hijos empezaron a conocer las hierbas. Papá, ¿para qué es esto y para qué es el otro? Los hongos, ¿no? Estábamos en temporada de hongos también. Sí. Entonces, eso es algo importante que creo que todos debemos de retomar, el volver a cocinar como se hacía antes. Había salud. Sí, que ahorita dicen, no, pues que tener longevidad, etcétera. Siempre ha existido esa longevidad. Sin embargo, tiene mucho que ver con tu estilo de vida, con tu alimentación, sí, etcétera. Y aquí en México, pues tenemos una buena alimentación, tenemos productos para tener una buena alimentación. Sí, y sobre todo que tenemos nuestros animales de traspatio también, ¿no? Querías un calito de gallina, ibas y agarrabas la gallina y... Sí, y que sabías que había comido esa gallina, sabías, ¿no? Que había comido, ¿no? Teníamos borreguitos, ¿no? Los cerditos. Sí. Justamente en la plática hablábamos de cómo es que se le llama al cochino. Ajá. ¿No? Llegaron los españoles y nuestros ancestros decían cochi al cerdito, porque duerme. Y cochi en náhuatl es dormir. Y todo el mundo alude la palabra cochino a suciedad. A la suciedad. Entonces, cuando cochi es duerme o descansa. Ajá. Sí, porque se la pasan durmiendo, se levantan, comen. Y el español decía cochi, ¿no? Y es un nahuatlismo que surge desde ese entonces. Imagínate, la palabra cochino, ¿cómo surge? Porque nuestros ancestros decían cochi y el español decía no, cochi no. Órale, qué curioso. Entonces, bueno, digo que la historia y todo eso tiene mucho que ver con la comida. Con la comida, con la gastronomía. ¿No? Entonces, igual te platicaba de cuando estaba yo en el ballet, ¿no? Cómo fui recopilando comidas que decían, ¿cuál es el valor? ¿Por qué se la sirven al santo? ¿Por qué acabas y primero se la das a él y luego se la das a la gente? Entonces, híjole, sí hay un buen padrísimo. Hay un buen de cosas que se pueden seguir platicando y Marco, ya para ir cerrando, ahorita la lluvia no nos permite continuar con esta plática porque hay muchos temas que quisiera platicar contigo. Gracias. Sin embargo, ahorita la cuestión climatológica no nos está ayudando mucho. Y antes de que empiece a arreciar la lluvia y no nos permite escuchar lo que platicamos, vamos a cerrar la charla con una dinámica que hacemos en el podcast. Claro. Y esta dinámica tiene que ver mucho con las personas que te rodean. Okay. Esas personas que te rodean y que han sido muy importantes para tus batallas, tus gloriosas batallas, que te han llevado a ser el chef reconocido internacionalmente que eres ahora. Gracias. Y ese círculo cercano pues va desde los padres. Ajá. Y actualmente tus hijos y tu esposa. Ajá. Entonces este video lo vamos a subir a las redes, lo vamos a subir a YouTube. La entrevista completa es a YouTube. Ajá. Luego extractos de la entrevista los subimos a nuestras redes sociales. Ajá. Para que la gente vea pues partes de la entrevista. ¿No? Pero imagínate que este video en algún rato de ocio tu familia lo ve. ¿Qué te gustaría decirles
cuando estén viendo este video esas personas? Y podemos empezar, digo, en general tienes 5 hermanos, un mensaje para todos tus hermanos. ¿Qué te gustaría decirle a tus hermanos? Pues primero que pues gracias por todas las enseñanzas también, ¿no? Porque como hermanos también nos van formando, nos van dando consejos, y que en algunas ocasiones hasta llegábamos a chocar. Pero te digo, hasta que no lo vives no entiendes el por qué son así contigo, y les agradezco de todo corazón todo lo que han hecho por mí, y que se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo. Qué padre. Digo, hago también este ejercicio y a veces vamos, cuando da tiempo, a hacerlo de uno por uno, pero digo, ahorita te digo, las condiciones no nos permiten mucho. Pero ahora me gustaría pasar a tus hijos. Híjole, ahí es algo muy bonito porque quiero que ellos, siempre mi papá me decía, deja huella. Y si yo puedo dejar huella en ellos y que vean lo que estamos haciendo y que no hay límites para hacer las cosas, creo que es el mejor ejemplo. Y que ellos cuando vean este video, durante 20 años vean, cuando yo era niño, lo que yo hacía y lo que ellos van a hacer cuando ellos vean ese video, y van a entender muchas cosas del por qué ahorita no estoy con ellos, y van a comprender el que siempre fue todo hecho para ellos. Esa es mi mejor razón de ser. Muchas gracias, Marco. No, gracias. A tu esposa, ¿qué te gustaría decirle? Pues gracias por compartir conmigo los momentos malos de mi vida. Gracias por aguantar. Y también gracias por aprender a disfrutar lo que la vida nos ha dado. Y también nosotros compartimos, porque ahora podemos decirle a las personas, puedo apoyarte, puedo ayudar. Y ella ha sido un pilar, porque yo decía, si tú me hubieras conocido hace 15 años, no te hubieras enamorado. No te hubieras enamorado. Qué bueno que nos conocimos después, y gracias, ¿verdad? Le agradezco porque es un pilar fundamental, y los dos somos apoyo. Y siempre decimos, somos pareja y los dos nos apoyamos. Entonces, hacemos buen equipo. En las buenas y en las malas. Sí, así, y siempre hacemos el match. Siempre hacemos chócala con los puñitos porque tenemos esa chispa. Qué padre, qué importante es a veces en el éxito de las personas, ¿no? Muchas veces nos glorificamos a nosotros mismos sin darle esa importancia a la pareja que siempre está ahí para apoyarnos, para regañarnos, para lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, qué padre, pues muchas felicidades. Por último, sí, y haciendo un ejercicio figurativo, ¿qué te gustaría decirle a tus padres si vivieran? Híjole, ese es algo bien... creo que el que ellos, gracias por haberme formado, por haberme motivado y por guiarme. No alcanzaron a ver muchas de las cosas que he hecho, pero siempre es bonito cuando llegas a algún lugar y dicen, yo conocí a tu papá, yo conocí a tu mamá. Dice, y qué bonito que tú los estés honrando, haciendo lo que más te gusta. Y que puedo decir a mis papás que gracias por haberme compartido su vida y sus conocimientos. Yo sé que ellos están conmigo y van a estar hasta que esté en otro plano. Marco, muchas gracias por abrirte con nosotros. Gracias. Muchas gracias por compartir. Gracias. Estas palabras. Gracias. Te invito a mi restaurante cuando quieras. Gracias. Que es el patrocinador oficial de este podcast. Gracias. Y gracias por todo. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y gracias por hacernos de estas batallas, que la gente las conozca para que sirvamos de ejemplo para otras, para los que vienen empezando. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti. Gracias.